tenemos la visita de dos concejales electos, ¿sí? Así es. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenida Verónica González y Paulino Rossi, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buen día, Hola, chicas, bienvenidos. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien, gracias a ustedes por venir. Sabemos que tienen muchas cosas para hacer, pero bueno, lo bueno es que ustedes puedan también, a través del medio de comunicación televisivo, decirnos cómo sigue, ¿no?, esto de ser electos a concejal y bueno, cuál es el trabajo que van a realizar y que vienen realizando también con respecto a diferentes problemáticas que hay hoy por hoy en la ciudad. Sí, yo la verdad mucho no me di cuenta con el tema de estar en la Secretaría de Gobierno. Uno sigue en funciones, falta bastante todavía para asumir. Yo creo que por ahí con el tema del presupuesto vamos a empezar a empaparnos un poco más con lo que se viene. Estamos en una época del año muy complicada y bueno, por ahí las funciones que tenemos hacen que, bueno, Vero está en el Congreso de la Nación, obviamente también tiene una agenda muy agitada, pero lo bueno de que yo creo de que se está conformando un Consejo Deliberante con una visión distinta de cuáles son las prioridades de la ciudad. Y cuando uno tiene una lógica de trabajo distinta, que puede ver qué es lo importante y qué no, producto del trabajo previo, y por ahí se fue viendo en campaña de cómo se iban logrando consenso con otros espacios que pueden tener distinto origen pero no son enemigos, son matices distintas de las visiones que se pueden tener de ciudad, pero cuando los objetivos están claros de qué es prioritario y qué no, se simplifica muchísimo el trabajo y los tiempos de respuesta a los vecinos, ¿no? Bueno, me imagino que en campaña han escuchado todos los problemas y los temas de los cuales la gente quiere que el Consejo Deliberante tome cartas en el asunto y pueda resolver. Digamos que el trabajo del Consejo Deliberante es legislar, pero tiene que hacer un trabajo en conjunto con el municipio. Ahí está, ¿Cuáles son esos temas prioritarios sobre los que vos, Verónica, querés trabajar y son esos ejes fundamentales sobre los cuales te vas a plantar para trabajar y dar respuesta a todo lo que te han pedido? Básicamente no quedan dudas que en época de campaña el tema de resolver problemas no solamente cotidianos, sino problemas de fondo que tienen que ver con políticas públicas sociales que nos vieron atravesados por este desborde, digamos, social que tuvimos en los últimos años. Sin embargo, se fue avanzando, digamos, y se fueron atacando ese tipo de cuestiones. Por supuesto que los tiempos no son los que uno ve a los que necesita el vecino. Y eso fue lo que se fue explicando en todo lo que fue la campaña, no solamente de quienes acompañamos a Gustavo, sino también de otros espacios, digamos, políticos. Pero indudablemente las políticas sociales directas a la ciudadanía son las que ellos más están pidiendo. Porque es verdad que tenemos cuestiones como el asfalto, como el tema del transporte, como en los últimos días la situación del gas, pero también es verdad que tenemos más de 12 barrios de 10 años a la fecha que se diseminaron, digamos, por toda la ciudad. Entonces tenés que atacar no solamente la zona de la margen, sino también tenemos barrios establecidos en lo que es los cisnes y la zona inicial de circunvalación de la ciudad. Entonces me parece que empezar a trabajar sobre ese tipo de cosas y proyectar es lo que indudablemente está haciendo el Ejecutivo, eso no quedaron dudas, y aparte no quedaron dudas para la ciudad, porque así fue, digamos, la respuesta de la ciudadanía respecto de quien comanda el Ejecutivo, en este caso en Río Grande. Y me parece que eso es, nosotros, como decía Paulino, nosotros más allá de la responsabilidad que tenemos hoy, que no es poca, en la Cámara yo vine hace unos días porque estuve en Buenos Aires después de haber aprobado la ley de la asignación y de las asignaciones familiares, ¿no? Pero de la asignación madre, que es la universal por hijo. Entonces también hay responsabilidades que no voy a evadir hasta el último día de mi mandato como diputada. Sin embargo, ya empezamos a trabajar esta semana en cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y un montón de cosas que indudablemente la vamos a trabajar en conjunto. Claro, sin duda. Bueno, Paulino, es una continuidad del trabajo porque vos venís empapado de toda la problemática por tu función en la municipalidad. Pero la función cambia porque es legislativa a partir de ahora, no tan ejecutiva. Sí. ¿Cómo no, obviamente es un rol distinto, ¿no? Claro. ¿Cómo se planifica? Es mucho más estresante una Secretaría de Gobierno que por ahí lo que es el trabajo legislativo, pero yo creo que lo bueno del proceso de campaña que se despertó la esperanza de la gente en encontrar un Consejo Deliberante que pueda ser escuchado. El lugar natural de consulta a un vecino debería ser el Consejo Deliberante. Sin embargo, cuando se genera una distancia entre lo que el vecino necesita y lo que el Consejo hace, se generan ciertas
visiones de imposibilidad a la solución a un problema cotidiano, cuando en realidad gran parte de los problemas de la ciudad tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Y yo creo que acá es donde vamos a tener un gran desafío, que es ver de qué manera podemos generar los canales de diálogos naturales, que no sea, o sea, que el vecino vea como alguien accesible los distintos bloques. Vamos a ser muchos bloques por ahí con visiones parecidas, pero cada uno con ciertas particularidades, para ver de qué manera se pueden canalizar la solución a un problema cotidiano como los que se fueron planteando, como puede ser la parte de infraestructura vial, que la planificación la hace el Ejecutivo, pero hay que consensuarla con el Consejo Deliberante. El tema, como habíamos hablado, de infraestructura, por ahí también del sector privado, las inversiones de las empresas de telefonía celular, también las empresas que tienen que resolver el tema del transporte público. Yo creo que hay muchísimos problemas cotidianos que la visión del vecino no está enfocada al Consejo Deliberante porque no hay una expectativa de resolución, pero la realidad es que tiene que pasar por ahí. Entonces, bueno, tratar de cambiar esta vocación de diálogo que se va a ir generando a poco. Y yo creo de que se viene un muy buen ciclo, además un Consejo Deliberante donde la mayoría somos de acá, o sea, nos conocemos muchos de la vida misma. Conocen los problemas de la ciudad. Y yo creo que la ciudad, o sea, todos los problemas que estábamos viendo son problemas de crecimiento. Bienvenidos sean. ¿Sí? Lo que tuvimos en la época del 2001, 2002 en la ciudad, y veíamos lo que eran problemas de una recesión terrible, en el cual yo creo que nadie quiere volver. Prefiero, como de la función pública, el rol que sea, atacar problemas de crecimiento antes de problemas de recesión. Bienvenidos sean este tipo de problemática que implican que la ciudad siga creciendo. Hay que contenerlo, desde el Estado hay que acompañar y que el crecimiento sea ordenado para que no nos generen nuevas problemáticas, pero con las ganas de asumir estos nuevos desafíos y que ojalá Río Grande cada vez sea más grande y que cada vez tengamos más problemas, producto de que cada vez viene más gente y cada vez somos más, y que por ahí nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos ahora en el Consejo somos gente de Río Grande que por ahí fuimos a estudiar a otro lado y volvimos a elegir Río Grande como nuestro lugar en el mundo. Y eso es un tema que yo creo que también es actitudinal. Cuando muchas veces hablamos de la falta de arraigo, ¿no? La falta de una cultura común como ciudad, que nos estamos descubriendo, somos una ciudad joven, sí. Yo creo de que también va a ser muy importante de entender cuál es la concepción de estos nuevos paradigmas que tenemos dentro de una comunidad que tiene muchísimo en común hacia adelante, más que hacia atrás, porque la historia nuestra es muy corta. Y bueno, pero va a estar muy bueno, pero yo creo para seguir consolidándonos como comunidad, lo que hemos hablado más una vez, de que a veces cuesta conformar el consorcio de un edificio, de gente que hace 20, 30 años que viven, y bueno, qué difícil es también lograr consensuar cuestiones que son públicas de carácter más general. Bueno, el tiempo nos va a ir consolidando y dando las respuestas necesarias. Respecto de lo que me decías hace un momentito, esto de decir, a ver, ¿qué es lo que pretendo, digamos, como futura concejal? Y me parece que no tiene que ver con una pretensión personal, sino tiene que ver justamente con esta idea de cuerpo colegiado. Nosotros vamos a hacer un cuerpo colegiado que, más allá de lo ideológico, nosotros tenemos que empezar a trabajar en los consensos, en los acuerdos, y que toda política social que es directa y va directamente a la gente, sentarnos y tener los tiempos necesarios y los que sean necesarios para poder encarar determinadas situaciones. Yo creo que hay cosas que faltaron, indiscutiblemente faltaron muchísimas cosas, y creo que también pasó hasta por las ganas respecto de lo que fue un consejo deliberante que faltó como actitud y faltó celeridad en un montón de tratamientos, y eso fue lo que hizo que se fueran frenando actividades y desarrollo, digamos, en general de la ciudad. Y creo que esta es la idea, que lo hemos hablado con él, lo hemos hablado en varios hasta debates, ¿no?, que hemos tenido públicos en su momento, y que era la idea de no solamente los que no han podido ingresar al Consejo, sino también de los que estamos hoy ya prontos a integrarlo. Me parece que es la idea de trabajar, de consensuar realmente y seriamente respecto de lo que la gente necesita, ¿no? Bueno, hablemos de problemáticas concretas. Por ejemplo, transporte público de pasajeros. ¿Cómo se soluciona este tema? Bueno, transporte público de pasajeros, nosotros fuimos muy responsables en el momento de encarar la problemática, porque sabemos que hay un déficit. ¿Sí? Es uno de los grandes problemas a resolver. Por el transporte público a nivel nacional está entrando en un reacomodamiento, un reajuste, y genera de que por ahí las ciudades que tienen particularidades como las patagónicas, y Río Grande puntualmente, que hace de que sea una ciudad que crece, pero todos los años decrece la demanda de transporte público, no solamente de colectivos, sino también de taxis y remises. Hace 7 años que no se da una licencia, y cada tanto hay conflictos por la falta de trabajo, ¿no?, que sabemos que genera fricciones entre taxistas y remiseros. ¿Por qué? Porque acá es relativamente más fácil que en otros lugares de la Argentina acceder a un vehículo, entonces la demanda de transporte público es cada vez menor en cantidad de pasajeros,
pero es la gente que lo usa porque no tiene otra alternativa. Entonces, como Estado tenemos que tener una fuerte presencia. El Estado Nacional lo acompaña con subsidios y son altísimos. Nosotros también tenemos subsidios que por ahí no son tan altos como los nacionales, pero ayudan a sostener el servicio. Pero hay que hacer un fuerte replanteo porque no es de que tenemos 10 empresas deseosas de entrar a la ciudad de Río Grande o una ciudad patagónica a brindar el servicio. Tenemos problemas como tenemos actualmente con el tema de que el invierno nos hizo recordar lo que era Río Grande hace varios años atrás. Tenemos niveles de precipitaciones que hace años no se registraban. Los colectivos hay calles que, por ejemplo, actualmente no están pudiendo hacer el recorrido normal porque no pueden entrar, no entra un auto común, claro. Menos va a entrar un vehículo que transporta 100 personas. Tampoco fue un invierno común, digamos. Claro. Fue un... Sí, eso es verdad. Sí, o sea, cuando éramos chicos por ahí era más normal, era pero más normal, nos hizo recordar que estamos de vuelta en una zona patagónica y tenemos muchas zonas anegadas. Entonces, transporte público, el 2016 hay un fuerte replanteo, porque obviamente de que no podíamos pedir, se cortó con Taicre, nos quedaba menos de 2 años de contrato. No podíamos pretender una empresa de que termine esos 2 años de contrato con una fuerte inversión porque no dan los tiempos de amortización. Se logró una transición superadora en función de Taicre, falta muchísimo para hacerlo óptimo, o sea, somos conscientes que no es lo ideal ni mucho menos, pero sabíamos que Taicre colapsaba, no había forma de que se sostenga en el tiempo, y en 2016 se va a hacer el replanteo, si se hace un nuevo pliego o se hace opción a la prórroga, si esta empresa logra estabilizar el servicio. Pero yo creo que por ahí la diferencia que vamos a tener en los años que se vienen, que va a ser un consejo deliberante que no nos vamos a poner en la crítica por la crítica misma. Es más, va a ser la primera vez que va a haber un bloque claramente identificado con el Ejecutivo, con Gustavo, para que seamos los que tenemos que impulsar, ¿sí?, las políticas que se pretenden hacer el Ejecutivo, que hoy en día no tenemos eco con ningún concejal. ¿Qué herramientas hay para que realmente la empresa cumpla con todo lo que se paute con la empresa? Porque después vemos que después de que se firman los contratos hay un montón de anuncios de parte de la empresa, pero después cuando se va a lo que es la vida cotidiana, la empresa empieza a fallar, deja a la gente sin el recorrido, cambia los recorridos, no cumple con los horarios. ¿Cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para que realmente la empresa que sea cumpla? Porque la gente está deseosa de una empresa que cumpla. En realidad tiene que ver con las penalizaciones y tiene que ver con el tema del subsidio que viene no solamente del Ejecutivo, sino también establecido desde Nación. Es decir, me parece que la empresa tiene que reajustar determinadas cosas que ya acordó de antemano en el momento de la rúbrica con el contrato, con el convenio que hace con el Ejecutivo. De ahí a que después tenga la irresponsabilidad de no responder a la ciudadanía como corresponde, ya también es una responsabilidad de la empresa, ¿no?, de cara a la sociedad. Y me parece que ese es el punto. Hay penalizaciones que sí se cumplieron, que quizás no estaban tan bien reguladas o tan ajustadas con la otra empresa, la anterior, con Taicre, pero sí con esta empresa privada, digamos, que tiene a cargo el transporte, están ajustadas. Por supuesto que esto es un tire y afloje y hay que acordar porque, como él también señalaba, no hay 10 empresas que quieran venir a la Patagonia y nosotros no podemos obviar, no por eso tenemos que estar al servicio de los sectores empresariales monopólicos que tenemos en esta ciudad o que tenemos en este caso en esta provincia. Me parece que también hay que sentarse y acordar porque uno también está sujeto a una realidad nacional, ¿no? Sí, y otro tema que tiene que ver con la planificación que tenemos que ver desde el Consejo Deliberante, que la parte vial, también para nosotros como Estado, tenemos que ver de qué manera encontramos una solución de fondo, porque obviamente los colectivos tienen que ingresar donde más gente lo usa, que son los dos barrios que más complicados están en el estado de las calles. Sí, Chacra 13, Chacra 11 y asentamientos. Bueno, los asentamientos ahora están dentro de todo, hablando mal y pronto, lo que menos peor anda ahora, pues se trata de estabilizar y están ingresando en algunos barrios. Pero, a ver, a los colectivos de gran porte, entrar en calles que están en muy mal estado, si se rompen, se resiente el servicio de toda la ciudad. Entonces, bueno, acá también tenemos que, se están empezando a regularizar los barrios informales, va a ayudar muchísimo el tema de que haya agua, cloaca y agua, porque eso va a descomprimir muchísimo las napas. Pero tenemos que trabajar fuertemente en la parte vial, Chacra 13 y Chacra 11, desde el municipio se avanzó muchísimo y hacia final de temporada, ya si el IPB logra terminar las obras, que era el compromiso que tenía, que era para pavimentar el otro 50%, que la municipalidad pavimentaba una mitad, la otra mitad la hacía el IPB. Bueno, si tenemos el asfalto, sabemos que es la única solución definitiva para que los colectivos puedan circular con la lógica que tienen estos vehículos de gran porte, pero obviamente también aplicar las penalidades en caso de incumplimiento. Pero desde el Ejecutivo siempre hemos tratado de ser
firmes en lo que respecta a aplicación de multas y sanciones. Lo hemos hecho con Agrotécnica también, no hemos tenido ningún inconveniente, con empresas constructoras que también por primera vez en años se aplicaron sanciones cuando no cumplían, pero cuando también tenemos responsabilidad de nuestro lado, trabajar a destajo y de manera contrarreloj ahora para atender estas coyunturas, pero también haciendo la planificación de lo que es la solución vial, que es el asfalto en las arterias más transitadas. ¿Y se puede hacer el anuncio previo a un cambio, por ejemplo, que va a haber en alguna de las calles por el no poder acceder, ¿no?, por el estado de la calle? Porque también esa es una de las quejas, que por ahí cambian el recorrido y no se les avisa y por ahí están esperando mucho tiempo, ¿no? Sí, hasta sí, que uno de los obviamente temas. Ahora, se dan cuenta que sí, bueno, no va a pasar por ahí. Puntualmente ahora lo que se están haciendo en la Subsecretaría de Gobierno, antes de venir para acá estaba charlando con los chicos del área, que iban a plantear 3 recorridos alternativos según el estado de las calles, cosa que el vecino se diga, miren, hoy es el recorrido alternativo 1, que la gente sepa si tiene que caminar 3 o 4 cuadras más, pero para que sepa claramente por dónde va a pasar el colectivo. Pero tenemos esta problemática, la mayor cantidad de usuarios está donde peores están las calles, entonces... Bueno, este es un invierno que realmente nos ha complicado todo. Seguro que sí. Bueno, el tema del agua, ¿cómo se soluciona el tema del agua, la baja presión, que se cortan algunos barrios, en determinado momento se quedan sin agua? El tema del agua tiene que ver con todo un proceso respecto de lo que es la nueva planta, digamos. También tiene que ver con todo un proceso de lo que es el recambio de determinadas cámaras y determinadas cañerías, que todos sabemos que... ya son bastante viejas en lo que es la zona céntrica y que a la vez deriva a otros barrios, y que se está haciendo un trabajo planificado y proyectado, digamos, para lo que va a ser el 2016 respecto de esa situación puntual. ¿Por qué? Porque de ahí en más tenemos que empezar a generar las conexiones necesarias. Una es la de Sarmiento y otra es lo de la zona del barrio de La Margen. Así que me parece que esto es una cuestión que hay previsión respecto de esto, hay planificación, porque me parece que hay que entender esto. Estamos en un periodo donde no hubo planificación por muchos años, entonces se descuidó determinados temas específicos que tienen que ver con lo que no se ve. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto de lo que se ve y lo que no se ve. Y hoy por hoy se están encarando con obras de infraestructura muy grande y muy cara, y que acompañó Nación respecto de los fondos también, cosa que Gustavo todo el tiempo, digamos, lo dice, respecto de este tipo de cuestiones que se planifican a futuro. De tener tanta cantidad de litros, hoy vamos a tener más de 150.000 litros para toda... 50.000 no, creo que es un poco más, sí, para toda la ciudadanía. Me parece que tiene que ver con esto. Los tiempos y los plazos tienen que ver también con los tiempos que generan, digamos, las complicaciones climáticas y las características de una ciudad patagónica, una ciudad fría y una ciudad donde no se puede trabajar en obra pública de lleno en invierno como si en verano. La proyección está, se detiene o no. Y esto me parece que es lo que va a pasar. Es paciencia. Lo señalaba porque me parece que también es digno de señalar. La calidad del agua en Río Grande, si nosotros la comparamos con la de Ushuaia, mi hermana vive en Ushuaia, no es que yo estoy tirando, digamos, piedra a la ciudad vecina, sino que mi hermana vive ahí y uno en determinados momentos, meses, digamos, del año en esa ciudad, no puede tomar agua de la canilla porque sí. Y la calidad de nuestra agua es absolutamente diferente. Por supuesto, cuando crece el río y cuando empieza ¿cómo es? El deshielo, sí. Y seguramente no vamos a poder por el tema del movimiento, pero el movimiento y el caudal del río. Pero la calidad de nuestra agua realmente es muy buena. Insisto, son proyecciones y se planificó a futuro. Todo esto que hoy a nosotros realmente nos genera un fastidio, el día de mañana lo vamos a poder disfrutar y todo. Y me parece que es eso, tener en claro eso. Lo que otros no hicieron durante más de 15 años, se está proyectando a futuro a partir del año que pasó, el anteaño, en 3 años y medio. Y a futuro. Le preguntamos a la gente cuáles eran aquellas cuestiones que ellos creían que necesitaban la ciudad para mejorar. Mucha gente habla del tema del hospital, de la salud pública. ¿El municipio tiene que tener injerencia en el hospital público de alguna manera? ¿Cuál es la visión de ustedes, cortito, porque ya tenemos poco tiempo? Cortito. El tema salud, como municipio hay 2 alternativas. Atarnos fríamente al texto constitucional y mirar para el costado, o lo que hizo Gustavo en estos últimos años, estamos totalmente orgullosos y se va a profundizar en este proceso, que en vez de decir a ver si nos corresponde, decir algo nos prohíbe trabajar en salud, no, bueno, listo, vamos a avanzar, porque la problemática que estamos teniendo se soluciona de una sola manera, que es
viendo de qué manera se acercan los centros de salud a los barrios, como lo está haciendo el municipio. Es la única manera de descomprimir sobre todo el gran problema del hospital, que es la guardia. Y como municipio no solamente se avanzó, sino se sigue avanzando y se va a seguir. Tenemos en la margen sur un centro que está en construcción en conjunto con la UOM, Chacra 13 también un centro de salud que por ahí no es un gran hospital, pero se trabaja bien. El centro de Mamá Margarita, bueno, en Chacra 12, un centro chiquitito que trabajaba muchísimo. A la vuelta, ahí frente al polideportivo, se está haciendo un espacio muchísimo más grande, con mayor cobertura en lo que respecta sobre todo atención primaria, ¿no? Como municipio arrancamos como una pequeña oficina de medicina preventiva hace muchos años atrás y hoy en día vamos a tener centro de atención primaria en casi todos los sectores de la ciudad. Bueno, la gente, porque ya tenemos que cerrar, nos hablaba de muchas cosas, pero la problemática sobre todo es lo que le dijimos, el tema de los colectivos, el tema de pavimentar calles, que se siga trabajando en políticas de tierras, porque bueno, me parece que se avanzó mucho, creo que lo del fideicomiso San Martín Norte fue realmente una muy buena decisión política desde mi punto de vista. Me parece que esto descomprimió mucho lo que era la problemática de tierras y también obligó a quienes están en el negocio inmobiliario a empezar a bajar los precios y las pretensiones. Y esto le hizo bien a todos. Pero me parece que hay muchas cosas por trabajar. El tema de la basura, bueno, muchas cosas, ¿sí? La gente tiene muchas expectativas en ustedes, todos tenemos muchas expectativas en ustedes. En que cambien las cosas. Claro. En realidad esto tiene que ver con, a ver, más allá de que seamos gente de acá y que nosotros decidimos habitar porque amamos el lugar en el que vivimos, en el que tuvimos nuestros hijos y en el que nos formamos y en el que nos fortalecemos desde las amistades y todo eso, tiene que ver con esto de cómo me manejo yo en casa. Es decir, en casa a mí me gusta tener esto acomodado, que las camas estén de una manera. Bueno, esto es lo mismo nada más que ciudadanamente. El que acciona, digamos, desde esta responsabilidad política, lo único que quiere es que las cosas se vayan acomodando de a poco con una visión ciudadana, que no tenga que ver solo conmigo y lo que yo pretendo de mí respecto del lugar que estoy ocupando hoy desde lo político, sino tiene que ver a ver cuáles son los beneficios y cómo llega la gente directamente. Me parece que estas cuestiones que tienen que ver con políticas sociales es indispensable. Sí. En Río Grande, la planificación y las políticas sociales, chicas, nosotros tenemos que empezar a hablar de violencia intrafamiliar. Sí. Río Grande es una ciudad que tiene problemas de violencia intrafamiliar. Es verdad que el Consejo Deliberante atacó el tema de la violencia de género, pero la intrafamiliar hoy nos está abarcando a todos. Sí. Hay problemas respecto de las criaturas, respecto hasta de los hombres, sí, respecto de por qué el violento es violento y tampoco tiene tratamiento. Me parece que hay cosas que hay que empezar a ensamblar y que también son necesarias, porque el ni una menos, sí, no fue por nada, pero no tiene que ver solo con el género y la mujer, tiene que ver con una cuestión social que nos está abarcando a todas. Y me parece que eso también la gente lo está pidiendo. De visibilizarlo, ¿no? Eso también lo está pidiendo. Desde la MUNI, estos centros de contención a la mujer también van a resurgir de la mano de los centros de salud. Y me parece que esto se notó. Esto lo hicimos notar, lo hicimos público, trabajamos muchísimo quienes acompañamos a Gustavo en este proceso y nada, nosotros creemos que en 4 años los tiempos van a ser lo suficientes. Quizás le faltaron estos 3 años y medio anteriores para motorizarse desde el Consejo Deliberante, pero nosotros creemos que sí lo vamos a poder hacer, indiscutiblemente. Les agradecemos muchísimo la visita, le deseamos lo mejor. Si a ustedes les va bien, nos va bien a todos. Gracias a ustedes. Y cuando quieran venimos a tomar unos Bueno, ¿cómo no? Nos encontramos en el Consejo también. Sí, ¿no? también. Vamos a hacer el programa desde el Consejo. Hacemos un especial. Que como mediadores nos representan muy bien, no solamente ustedes que están aquí presentes, sino el resto de los concejales electos que van a estar, sí, para lo que va a ser el año 2016. Pero también poder aprobar y realizar diferentes proyectos desde los diferentes bloques para también poder estar a favor de lo que es la ciudad de Río Grande y la comunidad. Así que igual, muchas gracias. ¿sí? Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso a los concejales electos. Bueno, los dejamos ir a trabajar porque tienen seguimos siguen en sus funciones. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.